buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio nuevamente a este tiempo devocional. Vamos a hacer una oración. Antes también quiero avisar que no vamos a tardarnos la media hora, 40 minutos que siempre nos tardamos. Vamos a ser muy prácticos, así que este, esperamos aprovechar el tiempo. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, la oportunidad que nos permites de acercarnos delante de tu presencia y al mismo tiempo de poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y enséñanos cómo para encontrar todas las implicaciones que el versículo o el pasaje hemos de considerar hoy con la ayuda de tu Espíritu Santo. Al saber, Dios eterno, también que tu palabra será prosperada en nuestro corazón y tú, Señor, nos guiarás hacia ese punto de verdad que necesitamos conocer y de enseñanza para edificación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 55:17 dice así: tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y él oirá mi voz. Vamos a ver en este pasaje tres cosas. Número uno, un tiempo de oración. Número dos, la condición de oración. Y número tres, la confianza en el Señor. ¿Por qué lo tocamos así? Bueno, porque el salmista nos hace ver algo al respecto. Nos habla de un tiempo de oración y en primer plano pone mañana. En primer plano pone tarde. ¿Por qué él pone la tarde en primer plano? Porque el día para los judíos comenzaba por la tarde. Para nosotros comienza a medianoche. Así que para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde el día. Y es por eso que el salmista pone en primer plano, o sea, el tiempo de oración. Podemos ver que el salmista está en un estado de crisis, en un estado crítico. Por lo tanto, podemos ver más adelante la situación o condición de su estado de ánimo y espiritual. Entonces, él mismo dice de qué forma lo estaría realizando. Después podemos ver en el mismo pasaje, dice tarde, mañana, pone que al siguiente, o sea, en ese mismo día, por la mañana, él realizará como costumbre ese tiempo de oración, dice, y al mediodía. Entonces, al considerar este pasaje, podemos ver también que hay otro personaje bíblico que tiene un tiempo de oración muy parecido al salmista y obviamente podemos decir que esto era parte de la cultura de los judíos, ya que el profeta Daniel también lo realiza. Y podemos ver que conocemos la historia y conocemos parte del pasaje de Daniel que también dice que él oraba 3 veces al día cuando se le impidió orar a su Dios o se le impidió orar al Dios de Israel. En este caso, dice la Biblia que él oraba 3 veces al día. Entonces podemos pensar y podemos ver que tiene mucha relación el Salmo 55:17 con lo que dice también Daniel. Ahora, pero la Biblia nos habla en Daniel también de algo muy curioso. El salmista dice que oraba y era su gemir y su lamento lo haría de esa forma, o sea, me lamentaré y gemiré. ¿En qué condición haría esa oración? O en qué características o de qué forma estaría realizando esa oración. Dice, me lamentaré y gemiré. Ahora, tomando esto en cuenta, debemos también considerar que Daniel estaba pasando por el exilio. Ahora, es normal que Daniel también estuviese realizando o triplicado, como dice aquí, 3 veces la oración al día. ¿Por qué? Por la necesidad. Pero algo muy peculiar nosotros como creyentes lamentablemente tenemos que no realizamos las oraciones en la forma que pues la Biblia muchas veces nos da luz. Hay ocasiones que nosotros como creyentes queremos realizar oraciones cada vez que estamos en aprietos, cada vez que estamos en crisis, en enfermedad o problemas o tenemos alguna lucha. Queremos realizar ese tipo de oración y es más, queremos triplicar fuerzas para hacer este tipo de oración.
Pero también en ocasiones nos pasa lo que el apóstol Pedro le pasó, que tanta es nuestra aflicción que en ocasiones preferimos mejor descuidar ese tipo de oración y preferimos descansar porque nos sentimos tan abatidos, así como lo dice la Biblia en los Evangelios, que Pedro, Juan y Jacobo deberían haber orado o deberían estar orando por Jesús, cuando Jesús les pidió que orasen con él. Y no lo hicieron, ellos se durmieron, o sea, quiere decir, ellos fracasaron en el intento, pero la palabra de Dios nos dice en los evangelios, en uno de los evangelios dice que ellos no lo pudieron hacer porque estaban tan afligidos que en ese caso durmieron. Pensemos también que en ocasiones, aparte de que tenemos una lucha, también tenemos una mala práctica y una mala metodología de oración, o bueno, más bien un método muy malo, es lo que quiero decir, un método muy malo de la oración. ¿Por qué razón? Bueno, hermanos, porque lamentablemente hay veces que la oración se nos enseñó de una forma equivocada, obligándonos a hacerlo. Y eso es malísimo, ya que nosotros no podemos estar obligados para orar. Es más, la palabra de Dios nos habla, de hecho Jesús lo dice, que es necesario orar. Ahora, la necesidad de oración es importante en nuestra vida como seguidores de Jesús. Y Jesús se los hizo ver y se los hizo saber a los discípulos que lo harían después de su partida. Cuando Jesús asciende, los discípulos comenzaron inmediatamente podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 1, que los discípulos comenzaron a reunirse para orar juntos, en unidad, sin que se les obligara. O sea, una participación voluntaria, pero nosotros nos damos cuenta que esto solamente puede realizarse, esto únicamente puede realizarse ¿por qué? Porque el Señor está moviendo los corazones para hacerlo. Una vez que ellos comenzaron a realizar ese tipo de oraciones dentro de lo que ellos estaban esperando como la promesa, ellos recibieron la promesa y estaban en unidad, estaban unidos. Después de la ascensión, 10 días esperaron y ellos ni siquiera se imaginaron que llegarían ese día, pero al llegar el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Inmediatamente dice la palabra que comenzaron a hablar en diferentes lenguas y esto fue para proclamación del Evangelio, porque lo podemos ver y constatar en el capítulo 2, que fue para proclamación del Evangelio. Ahora, después de ellos comenzaron a tener una práctica de oración, claro que sí. De hecho, el apóstol Pablo nos habla en las cartas y nos explica claramente la importancia de la oración en la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos? Si empezamos como una devoción, podemos ver que para los judíos era parte de su cultura. Ahora, en los creyentes, también debe ser parte de nuestra cultura como cristianos, parte de nuestra cultura, pero debe realizarse como una devoción y como una necesidad. ¿Cuándo? Bueno, de hecho, la Biblia no nos determina como iglesia que debemos hacer ciertas oraciones a cierto tiempo, pero como somos congregación, nos hemos llegado o nos hemos convocado a orar en un específico tiempo. ¿Por qué? Porque nos estamos unificando en la misma oración por ciertas peticiones para realizar. Es más, nosotros deberíamos hacerlo por lo menos una vez a la semana como iglesia unidos, pero ustedes saben, por la situación que estamos padeciendo en todo el mundo por esta pandemia, es más, no debería ser un limitante quizás porque hay muchas iglesias que ya lo están haciendo, ya están abriendo sus puertas en los salones o en el lugar de reunión donde se congregan, pero, pero también lo podemos hacer de una forma en unidad, no presencial, sino desde nuestras casas, poniéndonos de acuerdo a qué hora podemos orar y lo debemos hacer. Ahora, esto lamentablemente, oigan bien, lamentablemente esto a la misma iglesia, cuando se les convoca a orar, ha restado motivación. ¿Sí? Hay algunos que no lo ven importante, no lo ven necesario, no lo ven ni siquiera, es más, no lo consideran ciertamente bíblico que nos pongamos a orar. Algunos consideran así, que nos pongamos a orar a cierta hora.
que no pueden aguantar una hora. Es cierto, vuelvo a repetir, porque miren hermanos, en la forma en que nosotros estemos practicando esta área de la oración, nosotros vamos a ir poco a poco en aumento, poco a poco creciendo, poco a poco desarrollando. Es como un músculo. Si lo ejercitamos, ese músculo va a crecer, va a tonificar, inmediatamente va fortalecerse. Pero si la oración, nosotros no practicamos la oración, vamos a ser como ese músculo, vamos a ser muy flácidos, no va a tener resistencia. Entonces, ¿a qué me refiero no va a tener resistencia? Que cuando necesitan ejercer algún esfuerzo, va a ser un fracaso. Entonces, debemos tener esto presente como iglesia, ¿de acuerdo? Entonces el salmista dice, tarde, mañana y a mediodía. Dice, me lamentaré y gemiré. Ahora, tanto el salmista como Daniel estaban pasando momentos de dificultad, pero Pedro no. Y Pedro realizaba dentro de su cultura ese tipo de oración. Porque podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Como de costumbre, dice, él fue a orar. Como de costumbre, Pedro y Juan. El Señor Jesús, antes de su partida, antes de irse, antes de, de ir a la cruz, el Señor Jesús les manifestó que aún Él les demostró que aún Él mismo, Él vio necesario e importante la oración, el tener una relación con su Padre. Eso significa mucho para nosotros porque debemos de verlo como la oración como algo relacional con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Cuando tú y yo en ocasiones en algún intento fracasamos, debemos meditar y debemos inmediatamente venir al Señor lo más pronto posible para pedirle perdón y que nos ayude a perfeccionarnos en esa área. ¿Por qué razón? Porque es la forma en que nosotros, miren, es la forma en que nosotros vamos a resistir y a poder superar las circunstancias adversas. Ahora, si nosotros no lo hacemos, si nosotros no lo hacemos, vamos a claudicar. Si alguna ocasión nosotros no lo realizamos, hermanos, estamos expuestos. De hecho, Martín Lutero lo dijo en una ocasión, cuando él se sentía muy mal, él mismo lo expresa, es más, él mismo anhelaba que otros de sus amigos muy íntimos de él también le ayudaran a orar, porque él se sentía muy mal. Martín lo expresaba de esta forma, Martín también lo decía de esta forma, que los momentos de difíciles que se estaba viviendo, aparte las enfermedades, la forma en que él sentía la opresión de las cosas que se estaban escuchando en su contexto histórico de aquel tiempo, vemos, bueno, la oposición y todo esto acerca de lo que él estaba realizando y todo lo que se venía en contra de él. Bueno, él mismo vio y consideró importante la oración. Pero el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo nos da mucha claridad al respecto, porque el apóstol Pablo nos dice que él no dejaba de orar por la iglesia, y es más, dice que él oraba por cada uno de ellos. Y a mí me impresiona y me sorprende mucho cómo es que el apóstol Pablo lo hacía, porque dice que él oraba por la iglesia de Colosa y la Biblia misma nos enseña en su carta que él ni siquiera los conoció, pero dice que él pedía por ellos. Entonces, hermanos, hay muchas necesidades que han hecho llegar también a la iglesia local y hay personas de las cuales ni siquiera conocemos y aún así solicitan que les ayudemos a orar. Hay personas que son creyentes y hay personas que no son creyentes y que aún los creyentes que conocen de esas personas que no son creyentes están solicitando que oremos por ciertas personas. Entonces, hay personas que realmente son parte de la iglesia local, pero hay otras personas que no son parte de la iglesia local, pero aún así estamos orando por ellos. Y aún así debemos orar por ellos. Yo les pregunto algo a ustedes. Si tú no has sentido la necesidad de orar, es más, creo que en ocasiones hemos caído en el egoísmo
de solamente pensar en nosotros, de solamente orar por nuestras necesidades y olvidamos los demás. Pero veamos la importancia de la oración y de la necesidad de orar, que también el apóstol Pablo dice, oremos por nuestros gobernantes, oremos los unos por los otros, oremos por la iglesia, oremos por los siervos. Es más, Pablo dice que por favor oraran por él, para cuando él predicara el evangelio, solamente hablase lo que es conveniente, lo que es único, lo que el Señor quiere decir. Entonces, fíjense, hermanos, debemos estar orando en la iglesia local, bueno, por muchos aspectos debemos orar por los siervos del Señor, o es más, debemos orar los unos por los otros como siervos del Señor, debemos orar por la iglesia, debemos orar por el consejo de la palabra de Dios que dará el X siervo el domingo. Debemos orar por lo que se está realizando los trabajos entre semana, debemos realizar por las actividades de la iglesia entre semana, debemos realizar por las actividades laborales de la misma iglesia, debemos orar por las necesidades de la misma iglesia, debemos orar por las necesidades ajenas a la iglesia, debemos orar por los enfermos, debemos orar por los que están abatidos, debemos orar por los que en algún momento han dejado la membresía, debemos orar por aquellos que se han alejado del redil y oremos para que el Señor tenga misericordia de ellos. En fin, debemos orar. Ahora, dice aquí que lo haría el salmista de una forma de lamento y gemido. Hermanos, si tú no has sentido el deseo no se trata de ser llorón, todas las oraciones, no se trata de eso. Porque hay oraciones que ni siquiera se necesita, se requiere el lloro, el llanto. Hay personas que somos muy sensibles y podemos estar llorando en oración. Hay personas que no lo son, pero sin embargo lo hacen y lo hacen sinceramente. O sea, hacen oraciones sinceramente, sin necesidad de tener esa eh, sensibilidad como para llorar. Pero el salmista dice que lo haría con lamento y gemido. Mm, yo no sé si también tú has sentido lo mismo, pero oigan bien, el apóstol Pablo a la carta a los tesalonicenses dice que él mismo sentía el deseo ferviente de orar por ellos y la necesidad, él lo vio, la necesidad de orar por ellos y de equiparlos y enseñarles el Evangelio y seguirles enseñando como si fuera él una madre, oigan bien, y ellos fuesen sus hijos, o como si él fuera un padre, también dice, y ellos fuesen sus hijos. Entonces, qué nos indica esto y qué nos quiere decir? Miren, hermanos, si usted ha sido padre, usted sabe también, sobre todo cuando un hijo enferma, cómo es en este caso la situación que se vive, porque ve cuando un hijo está enfermo o algún momento dado el hijo está en un aprieto. Inmediatamente lo que hacemos es venir de rodillas al Señor, ya que el Señor está usando esa situación o esa circunstancia para venir delante de él en oración. Y así como nosotros hacemos este clamor como un lamento, un gemido por nuestros hijos, también deberíamos sentirlo los unos por los otros como iglesia. Si nosotros no sentimos también la carga de mi hermano cuando él está pidiendo que por favor oremos porque él se siente mal en una situación de enfermedad o algún problema, hermanos, si nosotros no sentimos esa carga, ese peso, hermanos, no estamos siendo compasivos. Es más, ten en cuenta una cosa, estás dejando de lado la piedad. Y si tú estás dejando de lado la piedad, entonces significa que tú eres un practicante de la impiedad. Y ponte a pensar que si eres un practicante de la impiedad, entonces date cuenta que empieza a infiltrarse los pecados que podemos conocer como orgullo, soberbia, egoísmo, y en fin, otros más pecados que comienzan a filtrarse porque el pecado de impiedad es uno de los pecados que aún dentro de los mismos creyentes se sigue practicando. Se sigue practicando
y hasta la fecha en algunos creyentes, sin darse cuenta, siguen respetando ese pecado. Y eso delante de Dios es totalmente opuesto, es totalmente contrario, es totalmente aborrecible delante de Dios. Por eso es necesario que si en algún momento tú has sufrido alguna circunstancia de adversidad, obviamente acércate al Señor, porque el único que te puede ayudar es Jesucristo. El único que te puede ayudar y el único que te puede visitar es el Espíritu de Dios en la oración, y es el que te puede consolar y confortar. Es el único. Pero si también el Señor ha dejado a su iglesia, es para que lo hagamos los unos con los otros, no para que tú seas un llanero solitario. Es más, lo que está pidiendo la palabra es que no confíes en la iglesia prácticamente, no confíes en el hombre, más bien, en el hombre, no confíes en el hombre, sino que aproveches también que la iglesia viene a ser un medio de gracia. Bueno, pues expon tu necesidad y quizás nuestros hermanos también nos ayuden a orar. Es correcto hacerlo. Déjame decirte de esta forma algo que R.C. Sproul lo mencionó en alguna ocasión, hablando acerca de esto. Y R.C. Sproul lo tomó de las palabras de Martín Lutero. Y es que, hermanos, en ocasiones nosotros nos volvemos tan insensibles ante la necesidad ajena que finalmente no nos importa, no nos importa. Y eso es terrible, porque si no nos importa, entonces nosotros no estamos capacitados. No somos capacitados. Podemos saber mucha teología y podemos saber mucha teoría, pero entonces no estamos siendo sensibilizados. Por lo tanto, entonces la teología que sabemos está totalmente mal. Está mal, está siendo empleada muy mal. Así que se requiere que si en algún momento dado alguien te expone alguna necesidad, puedas tú también ser compañero de oración y puedas llevar también con nuestros hermanos la misma carga y luchar la misma lucha que ellos tienen. No es que pongas tu confianza en Él y que solamente le cargues tu lucha y tu equipaje a Él, no, sino que sea un apoyo, ambos, seamos un apoyo. De eso se trata el cristianismo, de ver por nuestros prójimos, de ver por nuestros hermanos. Pero en ocasiones volvemos a caer en el mismo error egoísta, ¿de acuerdo? Ahora, cuando R.C. Sproul dicen que lo invitaron a orar por una persona que ya había escuchado de él en otras ocasiones por las transmisiones que se realizaban, él mismo expresa que cuando llegó con aquella persona, dice que la vio tan conmovida y en una situación de llanto y angustia que ni siquiera pudo R.C. Sproul pronunciar una palabra o recurrir a algún argumento teológico. Ni siquiera pudo él pronunciar un versículo de la Biblia, solamente tocó la mano de aquella mujer y comenzó a confortarla por más de 2 horas. Estuvo con ella ahí. Después de aquel momento que aquella mujer no dejaba de llorar, no dejaba de conmoverse, no dejaba de estar conmovida y al mismo tiempo ver a R.C. Sproul en ese lugar, R.C. Sproul dice lo único que hacía era confortarla. Después de aquella visita, aquella mujer murió y los familiares hicieron ver esto a R.C. Sproul y R.C. Sproul dice que él estaba un poco angustiado porque dijo, bueno, es que no es posible. No pude decirle nada en el momento que ella necesitaba algo. Y le dijo a la familia, no se preocupe, no se preocupe. Ella ya había escuchado de antemano de usted y los mensajes que usted transmitía. Ella ya había escuchado de la palabra del Señor, ya había escuchado del mensaje de Dios que usted transmitía. Ahora, ella solamente lo que quería es que usted viniera e hiciera una oración. Y dijo, pero sí lo hice. Qué bueno. Entonces, para ella después de ese día fue más que suficiente eso. Entonces Alexis Sproul dice que se le vino a su pensamiento esta frase que Martín Lutero dijo.
nosotros debemos de ser aquellas manos del cuerpo de Cristo, de compadecernos de las necesidades y de la situación, teniendo empatía prácticamente por nuestro prójimo. Hermanos, si usted no siente esa empatía ni sensibilidad por su prójimo, vemos aquí, el salmista dice, tarde, mañana y mediodía dice que lo haría con lamento y gemir. Pero también debemos de considerar algo más. Debemos tener la confianza de que el Señor oirá nuestra voz. Ahora, Jesucristo intercede por nosotros como lo ha prometido y lo dice la palabra de Dios. San Juan 17 hace la oración sacerdotal. Hebreos dice que precisamente Él está ya intercediendo por nosotros. Pero ¿qué nos dice a esta escritura? Dice que Él oirá nuestra voz. El salmista dice que tiene la confianza de que Dios oirá su voz. Ahora, piensa lo que dice el apóstol Juan. También dice que cualquier cosa que nosotros pidiésemos, Él oirá según sea su voluntad. Hermanos, debemos tener confianza en eso. De que finalmente si el Señor ha puesto en nuestro corazón esta necesidad y esta petición, aún las nuestras como las ajenas, tengamos nosotros presente esto. ¿Por qué razón? ¿Queremos nosotros ver la voluntad de Dios? Claro que sí, se puede manifestar la voluntad de Dios y veremos la voluntad de Dios, pero debemos tener también la confianza y el deseo de que el Señor manifieste su voluntad. Deseamos que el Señor manifieste su bendita voluntad. Así que si Él pone en nuestro corazón esa necesidad, es porque Él mismo nos está alineando a su voluntad. A su voluntad. ¿Sí? Debemos pedir por las personas, sí. Debemos también ayudar a las personas a corregir quizás quizás sus malos deseos o que más bien debemos de corregir quizás o ayudarles, orientarles a que esos pensamientos probablemente sean tan egoístas y decirles que el Señor no es un genio de la lámpara maravillosa. Podemos decirles, corregir ciertos errores en su teología de oración. Pero usted también necesita capacitarse y reconocer si la teología de oración que usted tiene es correcta o todavía está muy débil. Ahora, ¿qué hacer en este caso si su teología es débil? Para eso recurrimos a la palabra y por eso estamos viendo la necesidad, la importancia de esto, de que debemos de considerar la oración como algo importante en nuestra vida. ¿Cuándo debemos hacer esa oración? ¿Cuándo? Cuando usted disponga, oígame, cuando usted disponga un tiempo de oración. ¿Cuándo debe realizar esa oración? Cuando usted disponga un tiempo de oración. Cuando usted crea pertinente. ¿Por qué? ¿Cómo podemos orar? Podemos comenzar ahora. ¿Y cómo podemos perseverar? Disponiendo cada día. Esto es un asunto día a día. Hermanos, un tiempo de oración. ¿En qué condiciones lo estamos haciendo? ¿Con cierta entrega o cierto desinterés? Y número 3, debemos hacerlo también con toda la confianza, que el Señor oirá nuestra voz. Así que oremos al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo devocional y que esperamos que sea de grande bendición para tu iglesia. Ayúdanos a seguir esforzándonos. Pone en nuestro corazón la disposición nuevamente de intentarlo nuevamente, no de hacerlo por obligación, sino con una correcta motivación, viendo el Evangelio y anhelando tener una relación contigo todo el tiempo. De esta forma también conoceremos tu voluntad y escucharemos de ti a cada día, Señor, de tu testimonio, puesto que tu palabra nos ha hablado de ti. Por lo tanto, podemos tener la confianza de acercarnos a ti y clamar conforme a tu voluntad. Padre eterno, ayúdanos a corregir quizás nuestros malos métodos de teología de oración. Ayúdanos también, Señor. Pero si alguien ha llegado
a tener ciertas motivaciones correctas acerca de una teología de oración, Señor, que siga adelante y que siga ayudando a otros, enseñando a otros a seguir orando y clamando a ti, Señor. Creemos, mi Dios amado, que los tipos de oración son necesarios, son importantes dentro de la dieta del cristianismo, dentro de la dieta de la vida espiritual del cristianismo, Señor, como también lo es tu palabra. Así que ayúdanos, Señor eterno. Ayúdanos para poder hacer todo conforme a tu voluntad y con la fortaleza que tú puedes darnos a día a día. Te damos gracias sabiendo que eras mucho más en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.